Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, mi nombre es Ángela Arias y yo tengo que admitir que aunque estoy haciendo un esfuerzo ya en la vida adulta, me hace falta mucha educación financiera. Hola, yo soy Pame Jiménez. ¿Y qué es eso de educación financiera? y te damos la bienvenida a Página Cero. Es un poco triste, pero tiene relación con este episodio que estamos haciendo en la cobertura de la Feria Internacional del Libro. Hoy nos acompaña Gustavo Gutiérrez con su seudónimo G. Guti, quien, como vamos a aprender en el episodio de hoy, entre otras cosas es emprendedor y ahora también es escritor. Entonces, Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Página Cero. Hola, ¿qué tal, chicas? Muy buenas tardes oyentes. Mi nombre es Gustavo Guti, las personas me conocen como Guti, así que para mí es un honor, un placer el poder estar aquí compartiendo con ustedes y pues compartir de un tema que me apasiona, que amo, que es la educación financiera. Pero, muy importante, vamos a venir a hablar de un cuento que él escribió para hablar de educación financiera a las personas menores de edad. Así que vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de esta cobertura especial de la Feria Internacional del Libro aquí en Página Cero. Yo me acuerdo que antes la Feria del Libro la terminaron haciendo en la antigua aduana. Ha sido muy grato estar acá y poder descubrir un poco más de los mundos mágicos dentro de los libros. Para poderlos escuchar, ver, que te firmen tus libros o algo por el estilo. No, en general me parece que es una muy buena iniciativa para fomentar la escritura y la lectura en el país. Página Cero en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica. Muchísimas gracias por acompañarnos en la cobertura de la Feria Internacional del Libro en Costa Rica 2025. Hoy estamos conversando con G. Gutis, este autor que tiene un trasfondo de emprendedor. Y yo creo que antes de hablar del libro en sí, que es Nuti, publicado por la editorial Abyad o Abyad, dependiendo de cómo le digan ustedes, creo que sí es muy importante que nos hable un poquito como de su trasfondo como emprendedor antes de autor, porque tiene mucho que ver con el libro del que vamos a hablar hoy. Claro que sí. Pues mira, no voy a decir muchos años, hace poco tiempo, cuando era un poco más joven, mi fondo educativo, pues mi trasfondo educacional, yo soy administrador, estudié comercio internacional también y tengo una maestría en administración de proyectos y metodologías ágiles. Pero algo muy interesante es de que mi primera carrera, que fue administración en banca y finanzas, la tesis de esa carrera fue la creación de una empresa, la cual la pude desarrollar y la mantuve durante 14 años. Entonces sé que es ser emprendedor, sé que es iniciar un negocio, sé lo duro que es iniciar un negocio, lo duro que es tener la responsabilidad de tener empleados a cargo, el tener que lidiar con el Estado, el tener que lidiar con un mercado competitivo, y eso a pesar de que mi trasfondo educacional era administración, ¿verdad? Pero sé que es navegar por esas aguas y durante 14 años tuve mi propia empresa con mi familia y pues al final del tiempo, gracias al Señor, pues pudimos venderlo y vendérselo a la competencia, que eso vale por dos. Al lado de ese transitar académico, digamos, ¿siempre existió la espinita de querer pasar a la parte literaria o fue algo que el destino fue presentando la opción? Qué bonita pregunta. El primer libro que escribí nació de algo muy bonito. Después de pandemia, recordemos que pues el mundo después de la pandemia fue realmente un caos en muchas áreas. Yo en ese libro digo que la pandemia lo que expuso fue otra pandemia, porque lo que expuso fue lo endeudados que estábamos y lo poco preparados que estábamos financieramente para un evento que no esperábamos, ¿verdad? Por ahí una asociación sin fin de lucro me contactó y durante un año dimos charlas de un seminario que se llamó Sanidad Financiera. El tema era poder sanar financieramente después de la pandemia. Y parte de ese grupo que me pidió poder ayudar a personas que estaban teniendo problemas después de la pandemia fue el director de Abyad, José Chacón. Y creo que en la última charla se me quedó viendo y me dijo, ¿sabes qué, Guti? Ese es tu libro.
ese es tu libro, la charla que estás dando es tu libro y debieras de desarrollarlo. Y pues bueno, fue como que un gusanito me picó y fue imparable, y en cuestión de 6 meses ya estaba el libro afuera. Realmente fue un momento muy bonito, muy apasionante. Esto del el mundo de la literatura es súper apasionante. Al día de hoy ya tengo 4 libros, entonces ha sido un gusanito que me envenenó muy bien. Sí, es importante decir que tenemos una línea editorial que no puedo creer que la tengamos, que suena como a medio de comunicación muy serio, pero lo tenemos. Correcto. De el tipo de libros de los que hablamos, ¿verdad? Básicamente son los libros que nos gustan. Creo que escapamos, por irresponsables, de libros como de educación financiera, pero algo que a mí me llamó mucho la atención es el libro del que verdaderamente queremos hablar hoy, que es Nutty, que es un cuento infantil. Yo quisiera saber cómo fue saltar de la redacción de textos educativos en educación financiera para emprendedores, pero ahora al cuento infantil. Algo muy interesante, gracias por la pregunta. Tengo que decir que mi base para lo que es la educación financiera fue mi padre. Mi padre fue un excelente administrador en la vida, y ya viejo y ya profesional con títulos, pude entender los valores que él nos enseñó durante niños, de cómo manejar el dinero, cómo administrarlo. Ya pude entenderlo ya viejo, y ahí fue donde yo me quedé pensando, después de haber escrito un libro y donde hablo de él, de que realmente el valor, porque debe ser un valor, tal cual como la honestidad, como la generosidad, o etcétera. La educación financiera debe ser un valor en nuestra sociedad para no tener tantos problemas como los que se está teniendo en este momento la sociedad, ¿verdad? Que es una sociedad totalmente endeudada. Es una sociedad que no está sabiendo manejar el consumismo, no está sabiendo administrar su dinero. Y creo que lo que hice fue coger el valor de mi padre y plasmarlo en un libro para niños mayores de 4 años. Y es un libro muy interesante porque también va muy enfocado como al narrador o al papá que quiere contar la historia de Nutty. Y Nutty es un cuento que tiene 3 cuentos. El primer cuento es Nutty y el trabajo, que lo que hace es Nutty aprender de cómo las hormigas trabajan. El segundo cuento es el cuento del ahorro. Nutty enseña a cómo hay que ahorrar para poder pasar el invierno. Y la generosidad, que habla de cómo Nutty ayudó a sus amigos durante el invierno, porque él sí ahorró para poder pasar el invierno. Entonces hay un trasfondo muy interesante, inclusive hay una fórmula en el cuento que hoy por hoy inclusive lo doy a las personas que se me acerquen tal vez para una asesoría financiera, o empresas que se me acercan para una asesoría financiera. Esa fórmula que escribo en el libro también la utilizo para personas adultas, que por cada 3 nueces que Nutty recogía, una de ellas la guardaba en su alcancía. Es una fórmula súper simple, pero realmente es de que un porcentaje de lo que tú haces durante tu desarrollo tiene que ir directamente al ahorro para los momentos difíciles o para el invierno, en el caso del cuento de Nutty. Al respecto, ¿por qué surgió el interés hacia el cuento infantil? ¿Por qué un cuento? ¿Por qué más bien no una novela? ¿Por qué no poesía sobre educación financiera, que probablemente puede salir? ¿Por qué el cuento? Creo firmemente que la educación financiera tiene que empezar desde la niñez. Soy un crítico de que nuestra educación creo que sería diferente si en nuestros colegios y en nuestras escuelas, en lugar de estarnos metiendo ahí matemática complicada, no sé a ustedes, pero a mí me tocó el álgebra de Baldor. ¿Se acuerdan de ese libro? Sí, a mí me gustaba mucho. Es el libro favorito de mi papá. Y también es que soy el público meta inadecuado, porque Exacto. Mi papá era entrenador de las Olimpiadas de Matemáticas. Claro, Bueno, entonces... yo lo que iba a decir era mi peor pesadilla. Sí, exacto. Lo que yo digo es, vean qué interesante es, nos meten ese libro, era durante 5 años, pero en nuestro colegio nunca nos enseñaron a cómo llevar nuestras finanzas. Nunca nos enseñaron a hacer un flujo de caja, nunca nos enseñaron a cómo proyectar nuestro flujo de caja, cómo sacar un precio, cómo poder calcular el interés de una tarjeta de crédito, cómo poder calcular el interés de un crédito. Eso no nos lo enseñan, y si nosotros lo enseñáramos desde la escuela o desde el colegio, creo que nuestra sociedad sería totalmente diferente. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y ya regresamos con más de esta cobertura especial de la Feria Internacional del Libro? Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música,
libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la Página Cero. Muchísimas gracias por seguir en Página Cero. Hoy estamos conversando con el escritor G. Guti. Él ha publicado ya algunos cuantos libros con la editorial Abyad enfocados en lo que es la educación financiera para adultos, pero tenemos aquí el cuento Nuti. Hablemos ahora sí exactamente qué es Nuti, quién es Nuti. Nuti es una ardillita muy juguetona que vive en su bosque y él empieza a aprender de otros animalitos. En el caso del valor del trabajo, Nuti aprende de las hormigas y aprende de su esfuerzo y de lo ordenadas que son al trabajar. También aprende de un búho, el señor Ojitos o Don Ojitos. El Don Ojitos le dice a Nuti que pronto está el invierno por venir y le enseña cómo tiene que ahorrar sus nueces. Así que Nuti aprende una fórmula para el ahorro, que es una fórmula que nos sirve hasta a los mayores en nuestra vida, que por cada 3 nueces que Nuti recogía, una de ellas guardaba para el invierno. Y así es como Nuti puede pasar el invierno, inclusive puede ayudar a sus amigos a pasar el invierno. Y el tercer cuento es exactamente sobre eso, sobre la generosidad de Nuti al él poder tener y poder ayudar. Cuando hablamos de cuentos infantiles, la parte de ilustración es fundamental porque quizá, y hablábamos de niños además de más de 4 años, puede que a esa edad no sepan que sean esas hileras de insectos que decía Irene Vallejo que están en las páginas. Sí. Este libro fue ilustrado por Nina Martín. ¿Cómo fue el proceso de trabajo con ella y traer, verdad, la historia a estas ilustraciones tan bonitas? Nina de verdad que fue un regalo. Nina es un regalo, es una diseñadora gráfica espléndida, la pueden seguir en redes sociales, que pudo captar mis dibujos feos, los pudo transformar en una acuarela, como ustedes lo pueden ver, es una acuarela hermosísima, con una paleta de colores muy suave, muy bonita, muy llamativa, que parte de lo de venir aquí a la feria, le estaba enseñando una foto ahora a tu compañera, ¿verdad? Cómo los niños se van directamente para Nuti y lo cogen, ¿verdad? Porque es súper atractivo. Eso vale la pena, solo eso vale la pena, venir a la feria y ver cómo el niño le encanta Nuti, va y me tengo que sentar en el suelo y contarle el cuento y etcétera. Es parte de lo hermoso de este tipo de experiencias. ¿Y tiene pensado que Nuti se convierta en una serie? ¿O sí, verdad? Sí, definitivamente. Me están empujando. Algo muy interesante lo que dices. Hoy una mamá se me acercó con un par de chicos varones ya entrando a la preadolescencia y se quedaba viendo mis libros, ¿verdad? Un libro es definitivamente para el adulto, ¿verdad? Nuti es como para un niño de mayor de 4 años, pero ella tenía 2 preadolescentes ahí y ella me explicaba que ella ha venido pensando cómo les enseña educación financiera a ellas. Así que precisamente esta tarde, hace un par de horas, me tiraron un reto con respecto a escribir algo para los preadolescentes y prepararlos en este mundo que tiene sus complejidades, pero que también es muy bonito, que es la educación financiera. Y también el tema de cómo presentarle este tema tan complejo a estas infancias,
porque a mí me preguntan sobre educación financiera y claramente no tengo ninguna y puede ser que sean como conceptos que a los adultos, al no estar familiarizados con estos conceptos, se nos hagan muy grandes. Completamente. Yo apenas estoy empezando con mi SP500 porque he estado haciendo el esfuerzo. Muy bien, estoy haciendo bravo. Gracias. Aplausos. Estoy haciendo el esfuerzo de ser una adulta bien. responsable para que cuando me pensione no me muera de Muy bien, muy bien. A eso yo le llamo en mis libros, ese es mi fondo de paz. Así le llamo yo en mis libros. Yo tengo que pensar, si los jóvenes que nos están escuchando supieran que si a los 20 años ellos empiezan a hacer un pequeño ahorro, a los 40 años se están retirando, viajando por el mundo tranquilamente. Si a mí eso me lo hubieran explicado, Claro. o sea, yo no sabía, pero a partir de los 15 años se puede hacer la pensión Claro, complementaria. por supuesto. A mí eso no me lo explicaron. Por supuesto. Y algo que vos acabas de decir, el SP500. Bueno, ¿qué es el SP500? Son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Es solo esa canasta, por decirlo de alguna forma, es mucho más segura que invertir en un país latinoamericano, porque económicamente son mucho más poderosas que un solo país. Entonces es empezar a conocer esos conceptos y entre más jóvenes lo hagamos, más fácil. Pero si ya tienes tus añitos, aún así hay que hacerlo. Yo introduje esa idea no para rajar de que yo estoy empezando a ser inversionista, no era por eso, era porque me parece que uno de los grandes retos de que no haya educación financiera, por ejemplo, en el colegio, pensándolo así, es que yo creo que incluso yo estando en el colegio yo no tenía la madurez emocional ni mental para entender la relevancia de la educación financiera. Me habría parecido un bodrio de asignatura en el colegio. ¿Cuál es entonces este reto que tenemos para llegar a las personas jóvenes, hacerles llegar esta información de manera que sea entretenida, y si la literatura es una manera de hacerles llegar esta información? Qué interesante pregunta, y esa pregunta yo la expongo con una experiencia que creo que todos hemos pasado. Cuando llegamos a las fiestas de las familias, generalmente los que somos más jóvenes escuchamos a los más viejos, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a la reunión de la familia decimos, hey, ya tengo trabajo. ¿Y qué es lo primero que te dicen? Uy, qué bueno, para que puedas comprarte una casa. Entonces, inconscientemente te están diciendo, bravo, ve, saca un crédito por 30 años, que el banco te saque 300% el valor de tu dinero y tienes que estar esclavizado en un banco durante 30 años de tu vida. Pero ¿qué pasa si al revés te dicen, hey, qué bueno, para que puedas ahorrar durante 13 años y en 13 años te puedes comprar tu casa al cash? Y cuando las personas dicen, ¿cómo ahorrar 13 años? Estás loco. Pero entonces nuestra sociedad latina ve bien el endeudarse 30 años, pero no ve bien ahorrar 13 años. Entonces, desde ahí es de que hay un problema en los conceptos financieros, y de ahí es donde nace Nuti, porque yo quiero que los conceptos financieros sean sanos desde la niñez, la adolescencia, la juventud y todas las etapas. Nunca es tarde para poder corregir. Sí, creo que es como una herramienta también de que los millennials, digo de millennials porque es a donde nos representamos, pasemos del chiste de el típico meme de aquí perdiendo el tiempo antes de conseguir un terreno barato y es uno al bebé, ¿verdad? Bueno, esta es la realidad que tengo, estos son los ingresos que tengo, ¿cómo me planteo esa vida a futuro? Porque al fin y al cabo es calidad de vida. Buenísima pregunta, muy interesante. Muchas veces me dicen, hey, es que yo quiero ver cómo me compro una casa. Ok, perfecto. Y yo le pregunto, ¿para qué quieres una casa? Y se quedan en un silencio tratando de procesar y hacer, bueno, es que porque entonces voy a tener seguridad. Pero ¿por qué el endeudarte en una casa que no es tuya? Primero que todo, tenemos que entender que cuando usted va y hace un crédito, la casa no es tuya. El banco te va a subsidiar durante 30 años ese... No, pero si es mía, está a nombre mío. Deja pagarla 3 meses. Y nos vamos a dar cuenta de quién es la casa. La casa es del banco. Entonces no es tuya. Entonces, ¿para qué quieres la casa? No, porque a mí siempre me han dicho que yo tengo que tener donde caer muerto. Bueno, es que ya cuando mueras no te importa dónde vas a caer muerto. No, el punto es ¿para qué quieres la casa? Y el tener una casa es muy visceral, muy de sentimiento, muy de algo adentro de sentir seguridad, porque de niñez toda la vida mis papás me dijeron que yo tenía que tener una casa para estar bien, para estar seguro. No, hoy tú lo has dicho, hoy los millennials les gusta viajar.
Entonces, ¿para qué te vas a comprar una casa si vas a pasar la vida viajando? Entonces me dicen, bueno, pero entonces ¿cuándo me compro una casa? Cómprate una casa cuando ya te retiras. Y cuando ya hiciste tu vida, ya viajaste, ya tienes familia, ya tus hijos crecieron, se fueron, ya sabes dónde te vas a quedar. Ok, me voy a quedar a vivir en Puerto Viejo. Ya aquí es donde me voy a morir. Bueno, entonces piensa cómo durante todo el proceso de tu vida quieres comprarte una casa ya cuando estés viejo, ¿verdad? Son conceptos que nos han traído, ¿verdad?, durante mucho tiempo y que tal vez hoy por hoy no están muy bien aplicados. Qué mal, me está rompiendo muchos paradigmas. No, que ya empecé, digamos, este año con esta parte, intenté con la parte de educación financiera y Jesucristo, terrible. Muy bien. Me están dando... No, pero ese es el inicio es empezar definitivamente. ¿Y a futuro qué otros planes entonces hay aparte de hacer aparentemente ese proyecto para esos chicos preadolescentes? Sí, bueno, hoy me tiraron un reto muy interesantísimo que tengo que ir a masticarlo, tengo que ir a ver cómo lo proceso. Va dirigido a un nicho que es la adolescencia y juventud y esos nichos dan mucho que pensar y dan miedo, ¿verdad?, poderle entrar a los adolescentes. Pero vamos a ver, acaba de llegarme al país una novela nueva, escribí una novela una novela negra. ¿Por qué no me lo dijo antes? Esta entrevista habría sido muy diferente. Sí, acabo de sacar una novela negra con la editorial Caligrama, que es de España, una editorial muy importante de España. Es mi segundo libro que saco en España y me acaba de llegar fresquito el día de ayer la primera edición de mi novela negra. Voy a hacer aquí una pausa porque nos acaba de cambiar completamente la estructura del programa, entonces vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20,000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. Empezamos a hablar con Guti sobre educación financiera y ahora vamos a pasar a hablar de novela negra. Que yo no me lo esperaba. Yo tampoco. Y la segunda novela, hay mucha información. Es mi primera novela. Ok, la primera novela. Con caligrama. Además, ¿cómo llegó con caligrama? Sí, y es mi segundo libro con caligrama. Mi primer libro en caligrama en España se llama Desmintiendo de lo que no le dicen a los emprendedores. Eso es lo que hablo, basado otra vez en mi background. Trato de exponer qué no le dicen a los emprendedores antes de empezar.
su emprendimiento, porque hoy por hoy las redes sociales te dicen, hey, lánzate, el universo te va a atrapar con solamente la intención que tengas, y lamentablemente, chicos, eso no es así, la vida real no es así. Intención de ser millonaria, pero no me pasa. No, eso no es así, hay que trabajar mucho, y de lo que habla de ese libro es de que hay que prepararse para que las cosas sucedan. El libro se basa también en una frase que dice Amac Victoriam Curam. Eso es, la victoria ama la preparación. Si no nos preparamos, no vamos a tener victoria. Y pues ya estando en la editorial en España, me di esa oportunidad que creo que todos nos tenemos que dar en la vida, de hacer cosas, espinitas ahí que tenemos sin sacar. Y bueno, yo soy un amante de la lectura y soy un amante de la novela negra, y me aventuré a hacer una novela negra y muy interesante. Ok, a ver si le encontré bien la información o si es que existe otro Heguti con caligrama. Cuando las ovejas se convierten en lobos. Esa es su novela. ¿De qué trata? Exactamente. Wow, chicas. Ahora sí agárrense no. de las sillas. Cuando las ovejas se convierten en lobo es una novela que va dirigida y va dedicada a aquellas víctimas del narcotráfico, de una forma directa o indirectamente, desde mi punto de vista. Hay otra parte profesional de mi vida donde yo serví durante 10 años en el país, en Seguridad Nacional. Soy la tercera generación de policía de mi familia, y pues durante 10 años pude ver lo devastador que es el narcotráfico en la sociedad, y esta novela va dirigida a esas víctimas indirectas y directas del narcotráfico. Y muy interesantemente, la novela negra inicia en un grupo de ayuda a víctimas por el narcotráfico, con diferentes perfiles, y que ellos deciden dejar de ser ovejas y se convierten en lobos y empiezan a cazar entre ellos. Estoy viendo acá que dice, le preguntan que quiénes son los personajes y cómo son, y usted dice, las personas son almas rotas por pérdidas de seres amados, tratando de sobrevivir en un mundo que no da segundas oportunidades, y plantea a una mujer como protagonista, a Dalia. Ajá. ¿Cuántos personajes encontramos en la novela? ¿Cómo está? Todavía yo estoy procesando que estamos pasando del cuento infantil a la novela negra. Increíble. ¿Vieron qué interesante? Mira, la novela obviamente tiene a Dalia. Dalia es una muchacha, yo me imagino a Dalia como verlas a ustedes, realmente. Esa es la imagen que yo tengo de Dalia. Wow. Casi me ahogo, estoy tomando agua. Muchachas jóvenes que lamentablemente han sufrido la pérdida de un ser amado por un evento directo o indirecto del narcotráfico, y ella tiene ciertas cualidades, igual que todos. En este caso, Dalia es una experta en ciberseguridad. Wow. Entonces, ella lo que decide es utilizar sus cualidades y sus herramientas para poder vengarse, porque como lo dice la novela, el amor es un motor muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte, y la tristeza también. Entonces hay una línea muy, muy delgada entre la tristeza y la venganza. Wow, yo todavía no terminé. Seguimos procesando. Sí. Y bueno, está acá en el país, llegó recientemente. Sí, ¿Cuándo va a estar a la venta? Ayer llegó, chicas, ayer llegó. Ayer llegó, quiere decir 24 de julio, porque nuevo. Importante. Exacto, 24 de julio llegó al país. Muy emocionado. Para los que son escritores saben que ese momento en que usted está abriendo la caja y ve los primeros libros de tu novela es un momento muy bonito. Ese fue ayer en la noche. Llegaron de España y nada, pues ya estamos en conversaciones con Librería Internacional, que es donde se va a distribuir, pero también, como ustedes lo pudieron cerciorar, chicas, lo pueden encontrar en Amazon o lo pueden encontrar directamente en las tiendas en España también. Yo también tengo la consulta de cómo fue pasar de escribir para emprendedores, escribir cuento y luego empezar a estructurar también para novela. Igual como empezamos la conversación, fue un gusanito. Don José Chacón, que es el director de Aviat, tiene una novela que habla de un asesinato que pasó en una embajada. Ajá, Mysterium Sol. Yo fui el lector técnico para José. Toda la parte criminológica y la parte, digamos, de los aspectos policiales, yo colaboré con José en esa novela, y ahí fue donde el gusanito de la novela negra me quedó ahí con el piquete, que mira, será interesante
coger mi background, ¿verdad? Del trabajo del servicio público, ¿verdad? Sería muy interesante hacer una novela, que la novela no solamente es una historia, no me gusta que se vea no solamente como varias historias tristes de víctimas, sino que puede tomarse también como un grito ahí a la sociedad de que miren, esto está pasando y le puede pasar a diferentes personas de diferentes estratos y estamos a un brinquito de poder tomar malas decisiones, ¿verdad? Entonces es una novela muy interesante, la verdad. Bueno, yo creo que la pregunta de rigor entonces va a ser la siguiente. ¿Dónde podemos seguirle el rastro a usted como autor de estas nuevas publicaciones y ¿verdad? Saber más, en qué momento lo vamos a encontrar. Muchas gracias. Con todo gusto, mis redes sociales, salgo como Gustavo Guti y tengo mi página web, es heyguti.com. Ahí pueden encontrarme, pueden encontrar algunos artículos que he escrito y pueden seguirme igual en los libros y espero que ese gusanito que les estoy dejando hoy podamos hablar de la novela negra largo y tendido, porque... Sí, ya la sembró el gusanito, como buenísimo. Como el gusanito de las moscas, exacto, ¿verdad? Que busca cómo salir. Exacto. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Bueno, chicos, chicas, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Hoy conversamos con Gustavo Gutiérrez, G. Guti. Muchísimas gracias, Gustavo, de verdad, por habernos acompañado. Qué honor que me hayan invitado. Y se nos olvidó la última pregunta que siempre hacemos. ¿Un libro que nos quiera recomendar? Puede ser financiero, al parecer, yo creo que lo necesito, o puede ser narrativa, poesía, el que nos guste recomendar. Ok, ¿tiene que ser mío o tiene que ser de...? El que usted guste. Sí, vieras de que estoy leyendo yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo un montón de libros ahí acumulados que voy leyendo, ¿verdad? Y estoy leyendo uno que me ha parecido impresionante, sobre todo para ustedes, las mujeres. Se llama Una historia compartida, de Julia Navarro. Simplemente es una delicadeza de literatura. Es algo impresionante. Obviamente Julia Navarro es vino al país a inicio de año. Sí, simplemente es una diosa de la escritura. Y ese libro, para ustedes las mujeres, wow, simplemente es impresionante. Muy bien, ya que entonces sabemos la recomendación literaria de Gustavo, que también sabemos dónde conseguir información sobre sus libros tan variados. Pamela, ¿dónde pueden conseguir las personas información sobre Página Cero? Claro que sí, estamos en Facebook, YouTube y Patreon como PG0 y además estamos en Instagram como PG0CR. También voy a aprovechar para dar los agradecimientos. Muchísimas gracias a Ronnie Carpio. Él forma parte de la Cámara Costarricense del Libro y nos apoyó para que pudiéramos tener un espacio en la misma feria en donde pudiéramos conversar con personas escritoras y editoras, pero también que estemos compartiendo con las personas que vienen a visitar la feria para que no estemos como muy apartaditas. Entonces, Ronnie, muchas gracias. Y además agradecemos a Roy Chavarría y a Jorni Rojas. Son personas que trabajan acá en el Centro de Convenciones y que nos ayudaron con este espacio. Y ya con eso concluimos. Muchísimas gracias y que tengan una muy feliz lectura. Bye, bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!